Posgrados de Universidad Mayor presenta. Esta semana nuevamente ha habido movilizaciones de los estudiantes, no solamente universitarios, también secundarios, se están peleando por educación de calidad. Hoy conversamos justamente acerca de esto. En Mesa de Diálogo nos acompañan dos líderes de colegios emblemáticos. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Xavier Delgado, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Barros Borgoño, y Gabriel González, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva Mesa de Diálogo. Como siempre nos reunimos a través del Mostrador TV que llegamos a ustedes y dejamos nuestra mesa en la Confitería Torres, este clásico en el centro de Santiago, que desde 1879 ha estado siendo parte de la tradición culinaria en nuestro país y también de política y de otras materias sociales que se han discutido en este lugar. Hoy en nuestra mesa vamos a hablar acerca de educación, esta vez no con los universitarios, sino con los secundarios. Gracias, Xavier, por estar junto a nosotros. Gabriel, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación. ¿Podemos partir situándonos un poco en cuál es el momento que se está viviendo de acuerdo a lo que ustedes sienten que tal vez son las demandas más importantes? ¿Cuál es la situación en términos generales? Considerando que hay muchos, les planteo al tiro los dos temas, que sienten que tal vez se perdió una oportunidad en el 2006, que los universitarios como que tomaron y llenaron bastante la agenda también hacia, en términos informativos, la ciudadanía desde el año pasado y que llegó el minuto tal vez de la revancha de los secundarios. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, una pequeña contextualización de lo que estamos ahora los secundarios. Nosotros estamos ahora, bueno, ya se habrán enterado la gente en su casa que estamos con muchos colegios, sobre todo emblemáticos, tomados. ¿Sí? Bueno, esto viene y responde a, yo siempre digo, a la frustración que se generó el año pasado al no poder llevar nuestra agenda completamente adelante. Sentimos nosotros como secundarios que nosotros fuimos los que hicimos los mayores sacrificios el año pasado. Y que en relación, en proporción, en temas educativos, de lo que menos se habló fue educación secundaria, siendo que esta es la que está en crisis. O sea, nosotros vemos que la educación secundaria cae, la matrícula, sobre todo la municipal, año a año, y el gobierno siempre diciendo que está con la educación pública, que está poco menos implementando políticas para su fortalecimiento. Y al contrario nos sale con reformas tributarias que apuntan en dirección diametralmente opuesta. Entonces, todo esto detona nuevamente en acciones radicales como son las tomas de los colegios, con el claro objetivo de volver a hablar de educación secundaria. Claro, un poco complementando lo que señala Xavier, justamente, acá tenemos que entender, más que juzgar, por qué se dan los procesos de toma. Ha habido una apatía, una indolencia, una indiferencia muy manifiesta por parte de la clase política del país, fundamentalmente con lo que ha pasado desde el año pasado hasta la fecha. El 28 de julio para nosotros es una fecha muy determinante en el sentido que se proponen y se instalan las 5 propuestas que tanto los estudiantes universitarios como secundarios conjugan juntos, valga la redundancia, para generar sobre todo una propuesta unificada dentro de lo que es la educación tanto escolar como universitaria, ¿ya? En ese sentido, desde el 28 de julio hasta la fecha no hemos recibido respuesta. Y justamente lo que propone, por ejemplo, la CONES a partir de su compendio de demanda educativa, sí, va en la dirección propositiva. Acá no tan solo que queremos quedarnos encerrados en nuestras tomas, tomarnos los colegios porque sí, sino que entenderlos como una herramienta social, justamente para poder llegar a una fecha de término y concretar justamente las demandas del movimiento estudiantil. O sea, creemos que estos meses que se han acelerado justamente los procesos que nosotros estamos determinando y haciendo con muchos liceos a través de la región metropolitana, Santiago Centro, Providencia, a nivel nacional inclusive, es justamente para poder concretar lo que el año pasado no se hizo. Hablar de educación escolar también, ponerla en el tapete y sobre todo darle un horizonte político que a nosotros nos interesa de sobremanera, que es la desmunicipalización, donde hoy día se da fundamentalmente la segregación. Hoy día los colegios pobres estudian solamente con estudiantes pobres y no se da la lógica de entender la educación como el espacio en donde todos nos comprendemos como iguales, ¿ya? En ese sentido creemos que en definitiva lo que se está dando es ampliar la lógica mercantilista de la educación y eso se ha encargado justamente el Ministerio de Educación con más de los 12 proyectos de ley que tiene dentro del Parlamento. Gabriel, cuando hablamos justamente del Instituto Nacional, de un colegio emblemático y que probablemente tiene de los mejores resultados, no probablemente, que tiene los mejores resultados. En el fondo también se lee como que ustedes han estado haciendo como este sacrificio en virtud de que tal vez este colegio
no tiene este gran problema de calidad de educación que sí tienen otros liceos y que ustedes en el fondo en ese sentido han sido bastante solidarios al respecto. ¿Cuál es la mirada que tienes tú frente a eso? Y también de otros liceos que tal vez están en una situación completamente opuesta y que han decidido mantenerse al margen. Claro, o sea, lo que sucede con el Instituto Nacional, como sucede también con otros colegios emblemáticos, por ejemplo el mismo Barros Borgoño, es que son excepciones dentro de la educación pública. Sin embargo, dentro de la misma lógica excepcional, entre comillas, que se viven, se entiende la convicción de que está el problema del otro, la segregación del otro, nuestra misma segregación. Hoy día tenemos que entender en los colegios emblemáticos que tienen un proceso en primer lugar de selección, ¿ya? O sea, no cualquiera puede entrar en un colegio emblemático. Notas, claro. Exacto. Y que en sí mismo también son un nicho de segregación. O sea, tan solamente los estudiantes buenos pueden estudiar en aquellos colegios. ¿Y qué pasa con los estudiantes que no tienen unos buenos resultados instrumentalmente comprobados? ¿Ya? O sea, acá nosotros tenemos que entender que todos en la población tienen capacidad y tienen talento para recibir una educación de calidad. Y así no se está entendiendo. O sea, podemos ver colegios que se caen a pedazos, y no se caen a pedazos porque estén viejos, sino porque el control y gestión que tienen cada uno de ellos es paupérrimo. O sea, las municipalidades han demostrado fallar durante el tiempo, más de los 30 años que se instaló el proceso de municipalización a punta de sangre, a punta de balazos dentro de la dictadura militar. Y en ese sentido nosotros queremos cambiar esa lógica en donde los pobres estudian con los pobres. Acá se trata de universalizar la calidad de la educación y entenderla como tal. Y nosotros como Instituto Nacional, imagino que también los demás colegios emblemáticos que están dando esta lucha, no es tan solo por su mismo espacio, sino por entender la educación y el conflicto educacional como la principal problemática que hoy día tienen los más vulnerables, los más pobres, los que viven justamente en un sistema educativo donde la segregación es el pan de cada día. Se habla desde gobierno, no solamente desde gobierno en términos de la imagen de vocero gobierno o del ministro de Educación, sino también desde los alcaldes de las distintas comunas que están en teoría bastante abiertos al diálogo. Cosa que uno en la práctica ve, bueno, y si ellos están abiertos al diálogo y ustedes también, ¿por qué finalmente esto no ocurre? ¿Por qué el diálogo está completamente cerrado? Difícil pregunta porque, bueno, yo reitero, no somos nosotros los secundarios los que estamos cerrados al diálogo. Y te puedo graficar la mentira que es que ellos estén abiertos al diálogo, por lo menos con el puntual ejemplo de que el ministro no ha querido recibirnos primero. Y ahora sale diciendo por lo menos que está dispuesto a hablar, pero ¿por qué espera las tomas en el fondo? O sea, no se pronuncia. Está la condición, claro, del colegio en toma no hay diálogo. Claro, entonces poco menos que nos empuja a nosotros, si queremos hablar de educación secundaria, a llegar a medidas como las tomas. Entonces, en el fondo aquí solamente hablan cuando uno de los dos tiene la soga al cuello. Entonces eso es inaceptable. Ahora, el segundo caso puntual, que es más territorial, el caso del alcalde Salaquet. Te puedo dar, por ejemplo, el ejemplo de su propuesta de movilización, que aquí Gabriel encontró banal. Él nos decía, ¿por qué no dividimos los espacios entre los que quieren estudiar, los que no queremos estudiar? Una propuesta. Claro, que es lo que esto de clase, o sea, de tomas con clase. No, era más como ponerle una especie de muro Berlín al colegio entre la Alemania democrática y la federal, entre los que querían estudiar, o sea, entre los que querían seguir avanzando con los contenidos, entre los que no. O sea, en el fondo todo colegio tomado es porque ha pasado por un debido proceso democrático, y así yo puedo dar fe de, por lo menos en mi colegio, y estoy seguro que el de Gabriel también. Entonces, esta lógica de dividir a nosotros nos pareció francamente ridícula. Y ahora el alcalde sale dando unas declaraciones que si nosotros no accedemos a sus propuestas de aquí al viernes, poco menos que nos atengamos a las consecuencias. A lo mejor van a terminar con otra micro dentro del colegio. Probablemente terminó o con carabineros en la aula. Claro. Pero en el fondo es bien ridículo que el alcalde caiga en ese juego de enviar carabineros, porque yo no sé qué saca. Porque nosotros hemos manifestado que en el caso de un colegio desalojado, nosotros no tenemos, al menos como Barros Borgoño, no tenemos la intención de enfrentarnos a carabineros, que nosotros solamente nos daremos un par de vueltas y lo volveremos a retomar cuando veamos la oportunidad. Así que yo no sé si es el alcalde el que quiere ver estas imágenes de violencia, porque nosotros no somos las que lo estamos generando. Acá un poco también hacer un análisis con la situación que se está viviendo en el país, con este simbolismo del el bus de carabineros dentro del Instituto Nacional y después la posterior detención de más de 100 compañeros dentro del mismo colegio. Llevado a la comisaría. Acá está pasando una cuestión súper rara, o sea, como Machuca. No, pasa la cuestión al revés. Hoy día los carabineros están dentro de los colegios y los estudiantes están dentro de la comisaría. O sea, se invierten los roles y eso en definitiva nos hace preguntarnos qué pasa dentro del país, o sea, qué concepciones estamos teniendo de los roles que juegan cada uno de los ciudadanos dentro de nuestros espacios. Y en segundo lugar,
hoy día, o sea, ayer salió el alcalde Salaquet emplazándome directamente diciendo que nos estábamos dando la cara. Nosotros preguntamos qué sucede, o sea, no sé si no ha visto la televisión, no ha visto la prensa, quienes damos la cara justamente somos nosotros diciendo cómo son las cosas hoy día y cuál es el repudio que nosotros le damos a acciones violentas, porque se violenta una institución emblemática de la educación pública como el Instituto Nacional al tener carabineros al interior del establecimiento, e inclusive los carabineros jugando a la pelota dentro de tu colegio, una cuestión que de verdad vulnera mucho los derechos que uno podría entender. Jugando a la pelota en el Exacto. colegio. En una situación así, uno dice, es bastante difícil tratar de establecer algún tipo de diálogo con posturas que naturalmente, más allá de no justificar las situaciones de violencia y los focos que puedan estar dándose en distintas manifestaciones o qué sé yo, que son bastante aislados, pero que ocurren de todas maneras, más allá de eso uno dice, bien difícil que se dé un diálogo cuando hay posturas que se van radicalizando justamente al calor de esta discusión, que es un poco de sordos, porque no hay manera de llegar a ningún acuerdo. Yo escuchaba a Eloísa un tiempo atrás, la semana pasada, que decía, bueno, aquí las reglas las ponemos nosotros, el alcalde de Santiago diciendo, los límites aquí, el que manda en Santiago soy yo. Hay cosas bastante radicales en ese sentido. ¿Qué es lo que creen ustedes que debería ocurrir, por lo menos para destrabar esto y por lo menos sentarse a dialogar? El hecho que, por ejemplo, este diálogo no esté condicionado a que se levanten las tomas, ¿o cómo debería ocurrir? Difícil pregunta, porque en el fondo nosotros hemos intentado dialogar ya en todas las condiciones, tomados, no tomados, marchas multitudinarias con paros reflexivos, entregando propuestas, no entregando propuestas, con hechos de violencia que nosotros condenamos pero que se han dado fuertemente, con marchas que han sido reprimidas. Entonces yo creo que ya se han dado todas las condiciones posibles, todos los escenarios ¿ya? Como para que se produzca un diálogo y en ninguno se ha producido. Entonces, si yo tuviese que aislar la variable de la violencia y dejar solamente ya el tema de la educación a modo puro, veríamos que ya las diferencias ideológicas entre las dos posturas, uno de una gran mayoría ciudadana y la otra de un pequeño grupo de no sé si intelectuales a esta altura ya, pero un pequeño grupo del círculo de derecha. De quienes están en el poder. Claro, y que están en el poder. Yo creo que ya las posiciones están tan divididas que es difícil ya avanzar en muchos temas. Y nosotros también hemos dicho, y así lo entendemos, que la política, los consensos ya no nos llevó a ninguna parte. En el fondo, esta cosa de que el punto medio es lo mejor, no, es una falacia argumentativa. Nosotros sabemos que probablemente no logremos todo lo que queremos en el corto plazo, pero por lo menos para sentarnos a dialogar necesitamos señales de que por lo menos hay una pequeña disposición, una pequeña voluntad, y que nos digan, oye, está bien, su análisis también, pero intentemos, conversemos temas de institucionalidad, temas de financiamiento, y ni siquiera esa voluntad está. Entonces yo lo veo complejo, ya que se han dado todos los escenarios posibles. Claro, y un poco, además, complementando lo que señala Xavier, acá existen dos puntos que son bastante importantes. El ministro Beyer, desde el principio de año, nos dijo a nosotros que estaban las puertas abiertas del ministerio. Acá nosotros no necesitamos tan solo saber que las puertas del ministerio están abiertas, pese a que pese a que todos los días veamos que está cercado el Ministerio de Educación, con fuerzas especiales de carabineros a su vallas papales, etcétera. Acá lo que nosotros necesitamos es formalizar y dar las señales claras, tal y como lo ha dicho Xavier, en términos concretos, y las respuestas que nosotros necesitamos. Acá no nos sirve el decir las tomas son malas, las tomas son buenas. No, acá las tomas se han transformado en el punto y en la visión principal de la clase política que nosotros hemos condenado, para disolver o olvidar el punto que nos une, digamos, en términos de lucha, que es la educación pública y el fortalecimiento que nosotros queremos buscar de ella, y que sea hegemónica por sobre el sector privado, cuestión que hoy día es absolutamente al revés. Un segundo punto que también me parece importante en base a un poco el direccionamiento que le hemos dado a esta problemática. Desde el año 2006 hasta la fecha han pasado muchas cosas. El año 2006, por ejemplo, teníamos a la vocera de gobierno, Carolina Toá, diciendo que bajáramos las tomas, que los hechos de violencia eran repudiables y todo lo demás. Lo tuvimos hace una semana atrás diciendo que el alcalde Salaquet estaba errado, que las tomas prácticamente eran legítimas, y acá vemos cómo la clase política en definitiva se da vuelta hoy día la chaqueta por la conveniencia que se tienen en tanto las parlamentarias, las municipales. Por la masividad del movimiento. Efectivamente, acá no necesitamos ni voluntarismo, acá no necesitamos ni tratar de comprarnos de alguna u otra forma a la gente con palabras, acá necesitamos acciones. Y eso es lo que nosotros queremos de forma concreta. Por algo emplazamos al gobierno, por ejemplo, en la toma de la misma UNESCO, que se realizó el día miércoles,
Y a partir de acciones tan concretas como esa, demostramos la desesperación que tenemos hoy día de no entablar un diálogo, y más que un diálogo, un trabajo, con quienes hoy día ostentan el poder, como decía Xavier. A partir de esa lógica nosotros somos bastante claros, las propuestas están en la mesa, las conversaciones ya pueden estar hoy día, y también el llamado a movilizarse de nuestros compañeros, porque mientras más fuerza mostremos, digamos, en definitiva, vamos a demostrar también que la capacidad que podamos tener nosotros para poder trabajar, para poder desenvolvernos y concretar definitivamente las propuestas que tenemos como estudiantes secundarios y también universitarios, pueden darse. ¿Ya? Tenemos que darle esas señales al movimiento estudiantil. Vamos a indagar un poco más en esas propuestas. Nos acompañan Xavier Delgado y Gabriel González. Estamos conversando justamente acerca de educación pública, de educación de calidad, que es lo que todos queremos, y de educación secundaria, particularmente en este minuto, en nuestra mesa de diálogo. Regresamos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo. Conversamos acerca de educación para quienes recién se incorporan y saludamos también a quienes a través de las redes sociales van comentando justamente lo que se está desarrollando, lo que está debatiéndose en esta mesa. Les quiero preguntar y entrar justamente en el tema de las tomas. Cuando se habla también de un grupo de estudiantes que dice tal vez yo no quiero participar de la toma o yo no quiero ser parte de esto, pero estas tomas se votan y es la manera en la que se decide justamente que se realicen. Sin embargo, también hay voces que dicen, bueno, esto es poco democrático porque se pasa por sobre los derechos del que no quiere estar en la toma. Yo entiendo la democracia como un ejercicio en que la voz de la mayoría es la que se impone sobre el resto. Ahora, ¿de qué manera le cuentas tú a tu familia en tu casa que vas a estar en toma y que probablemente puedas estar arriesgando un nuevo año escolar? A ver, porque al fin y al cabo el tema de los padres juega un rol bastante claro, importante en que se mantenga esto. Sí, sí. A ver, ya que me lo preguntaste en particular, yo nunca le he dicho a mis padres que estoy dispuesto a perder otro año, y creo que esa es una voz bastante generalizada, por lo menos en mi colegio, no sé, en el de Gabriel. Porque por lo menos yo como secundario siento que ya cumplí mi ciclo y ya hice el sacrificio que debía hacer en pos del movimiento. O sea, ya perdí un año, ya participé en la asamblea, aporté con mi idea, aporté con documentos, con escritos. Entonces siento que ya es hora de dar un paso al costado, dar espacio a nuevas voces que vienen atrás muy potentes. Pero dar espacio a nuevas voces significa que estás dispuesto a no salir del colegio. No. ¿Cómo? No, por eso te estoy ¿Cómo- diciendo. cómo avanzamos ahí? Yo no repito y siento que ya cumplí el ciclo y que es la hora de que no que abandone la lucha secundaria, pero sí ya entre en otra, que es la lucha ciudadana. Esa que te clama a gritos, una reforma constitucional. Para eso necesitas salir del colegio. Claro, y estoy totalmente dispuesto a salir del colegio este año. ¿Y lo vas a hacer de manera como exámenes libres? ¿Cómo va a ser esa figura en el caso que se mantenga la toma? A ver, parece complejo. no quiero ponerme en el caso de que las tomas lleguen al extremo del próximo año. Espero que el gobierno no nos permita llegar a eso, en el fondo. No desalojándonos ni nada, sino solamente demostrando las señales y la voluntad de querer avanzar. Yo creo que eso es suficiente como para que las tomas se depongan en corto plazo. Y la verdad, ponerse en ese escenario fatalista de que vamos a repetir todo nuevamente es súper adelantado, es súper... A ver, ¿cómo decirlo? Creo que todavía no debiésemos empezar a especular en eso. Creo que es demasiado pronto. Y a ver, si tuviese que hacer un sondeo rápido, creo que las voluntades, por lo menos en los que ya repitieron el año pasado, son muy parecidas a las mías. O sea, perder 2 años, la diferencia entre perder un año y perder 2 años ya no encontramos que sea significativa en el fondo. Entonces a mis padres les planteo que yo no voy a perder el año, pero sí voy a seguir en la lucha secundaria, por lo menos hasta que termine de cumplir el ciclo de cuarto medio. ¿Cómo es tu caso, Gabriel? Bueno, yo repetí tercero medio el año pasado, justamente por el movimiento que prendimos en el Nacional, y yo creo que un poco hasta tenebroso el decirle a la gente que todos los estudiantes secundarios nuevamente vamos a perder el año, porque no es la intención que tenemos. ¿Ya? Está claro, el tema es que es una posibilidad. Pero una muy lejana. Es que ni siquiera nosotros lo manejamos como posibilidad. Sí. ¿Ya? Acá lo que nosotros le hemos dicho a nuestros compañeros, a los apoderados, es que no tenemos que asustarnos del sacrificio que no estamos haciendo.
me gustaría citar un poco a un presidente de la República de Chile, que el pueblo debe defenderse pero no sacrificarse. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ser inteligentes y cautos, no pensar que este año se nos acaba el mundo y que después no tenemos más lucha estudiantil ni más lucha ciudadana, como dice Xavier. Dentro de esa misma lógica, yo creo que lo principal y lo primordial hoy día es justamente generar una convicción tal que hoy día nos dé una concreción. Acá necesitamos concretar las demandas ciudadanas, necesitamos concretar las demandas que ha levantado el movimiento estudiantil desde el año pasado hasta la fecha, y es por eso que el mes de agosto para nosotros es fundamental, pero también proyectándolo de alguna u otra forma lo que nos queda de año, ¿ya? Eso es lo que nos interesa instalar hoy día y eso es lo que nos interesa concretar. Por eso de alguna u otra forma lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, de distintas formas de movilización. Acá necesitamos pronunciamientos claros, no tan solo decir las puertas del gobierno están abiertas, porque sabemos que están abiertas, entonces de qué forma lo concretizamos y lo formalizamos, ¿ya? De tal forma que nuestros compañeros secundarios se sientan representados y que además la ciudadanía en su conjunto diga, existe voluntad de diálogo, porque es lo que nos está viendo hoy día. Hay algunos estudios internacionales que hablan de la injerencia que tienen las familias en los resultados de los alumnos, sobre todo en el tema escolar. ¿Cómo ves tú eso y qué grado de importancia se le asigna justamente al apoyo que puedan tener, no solamente en el tema de las tomas, sino que cuando hablamos de la necesidad de una reforma en la educación, de sacar a las municipalidades del medio, que aquí no haya fines de lucro también, que eso no sea lo primordial, también me parece que hay un trabajo importante por parte de las familias. Probablemente hay familias que están mucho más involucradas en el desarrollo de su hijo en etapa escolar, que van más al colegio. ¿Cómo ves tú esa situación y crees, o no sé si hay alguna de las propuestas que tenga relación justamente con estrechar ese vínculo de la familia que está detrás del estudiante y el establecimiento educacional? A ver, en primer lugar tenemos que saber lo siguiente. Hoy día los resultados en base a documentos instrumentales, tales como el CIMSS, la PSU, están condicionados directamente por la calidad o por la condición socioeconómica que tiene cada una de las familias, ¿ya? Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, los niveles más altos socioeconómicamente les va mejor en la PSU y les va mejor en pruebas como el CIMSS. En segundo lugar, tenemos que saber que la educación no está tan solo dentro de las 8 horas pedagógicas que puede estar un alumno dentro del colegio, sino que también se da dentro de la familia y que muchas veces, sucede sobre todo en los sectores más marginales, más vulnerables, sucede que la calle está también dentro del proceso de educación. Pero acá lo que nosotros necesitamos hacer en un proceso educativo verdadero es integrar en este ciclo a los apoderados, porque los apoderados cumplen un rol fundamental, ¿ya? Lo hemos dicho en la propuesta de la CONES, lo hemos dicho en las diferentes demandas del movimiento estudiantil, y los apoderados efectivamente, las familias cumplen un rol fundamental dentro del desarrollo educativo que puede tener un individuo desde su etapa inicial, escolarmente, o sea, desde el prekinder, por ejemplo, hasta que sale de cuarto medio, ¿ya? Efectivamente valoramos lo que se dice en torno a que la familia cumple un rol fundamental, creo que lo dejé más o menos claro, pero también por eso apelamos al cambio y a la reforma de los sistemas instrumentales tal y como se dan hoy día, porque la segregación que se da respecto a eso, en donde por ejemplo yo tengo 700 puntos, pero equivale directamente, excepto en los colegios emblemáticos, excepto algunas personas determinadas, tengo 700 puntos y finalmente pertenezco a un sector económico alto y si no, bueno, no puedo apostar a tener más de 500 puntos o a más de 450 puntos en la PSU. Y en ese sentido nosotros no calificamos la PSU como un sistema más allá de una prueba de segregación, como ya lo hemos dicho en innumerables veces, ya a partir de esa conceptualización que hemos desarrollado a partir de los instrumentos que se miden justamente este tipo de resultados, decimos que tiene que cambiarse a partir de las propuestas que se han dado. Justamente con el tema de los padres, me parece que por eso también es importante mantenerlos como encantados, mantenerlos siendo parte de esto, porque es diferente con el tema de los universitarios. En ese sentido, en el caso de los secundarios hay un vínculo diario, en el fondo hay una relación completamente distinta. ¿De qué manera tú dejarías tranquilos a los padres que tal vez en este minuto están viendo el programa, que saben que su hijo está en toma, que pueden tener el legítimo susto de que tal vez va a perder el año o no, más allá de que ustedes no lo vean hoy como una posibilidad concreta, pero sí tal vez en la cabeza de los padres puede estar, y el que tal vez existe esta sensación de que la cosa está tan trabada que se ve bastante difícil que se pueda resolver en el corto plazo? ¿De qué manera enfrentamos un escenario que implica una reforma tan grande que probablemente va a ocurrir en un plazo mucho más largo con un padre que está viendo hoy que su hijo está en esta situación? Me he tirado difícil, ¿eh? Pero a ver, primero, nuestra principal misión debiese ser encantar a los padres con el movimiento estudiantil en su conjunto, más que dejarlos tranquilos, sentados en su casa, viendo la tele. Es convencerlos de que lo que están peleando es importante. Y yo creo que esa labor la logramos
de súper buena manera el año pasado. Yo creo que ahora lo que debiésemos enfocarnos es a que los padres participen con nosotros en la movilización. Ya no solo viendo, siendo espectadores, sino que salgan con nosotros a las calles cuando se hacen las convocatorias, que se acerquen a las tomas de los establecimientos y vean cómo realmente funciona. O sea, nosotros no estamos durmiendo ahí en el colegio, comiendo y para de contar. O sea, nosotros estamos de verdad realizando un trabajo político con nuestras comunidades. Estamos recuperamos el espacio en el fondo para devolvérselo a la comunidad. Entonces, diciendo, o sea, la pregunta que le hacía a Gabriel un poco, de qué papel juegan los padres en la educación, yo creo que es totalmente muy importante. O sea, cuando tú ves que en Chile los escolares, es el país donde los escolares pasan más horas en el colegio, y ves los pésimos resultados que eso tiene, o sea, da para replantearte. Es más horas de escolaridad, claro. ¿Están aumentando la calidad de nuestra educación o están yendo en la dirección contraria, de alejarlos de las familias, de su formación familiar? Y por otro lado tú tienes otra situación que es bastante violenta también, que es el entorno del estudiante en el fondo, o del joven, podríamos decir, porque lamentablemente hay jóvenes que abandonan la educación porque no ven en esta un verdadero motor de proyección para sus vidas. O sea, se van por el camino corto de la delincuencia, porque la educación hoy por hoy, y sobre todo a nivel municipal, no te está asegurando ningún futuro. O sea, sacar el cuarto medio hoy en día no es garantía de nada. Entonces, si yo tuviese que... No es mi mensaje tener que tranquilizar a los padres, sobre todo a los de colegio de periferia que están en un establecimiento municipal. O sea, ¿cómo pueden estar tranquilos cuando sus hijos están estudiando en un colegio, puede ser en un técnico profesional, que hoy no es garantía de nada? Entonces, bueno, repito, no estén tan tranquilos en el fondo, movilícense, porque esto tiene que cambiar. Sabemos que los cambios son a largo plazo, pero también necesitamos, como movimiento, como sociedad, un cambio a corto y mediano plazo. O sea, no podemos quedarnos con la esperanza. No podemos quedarnos con la esperanza de que esto se va a arreglar de aquí a 20 años más si nosotros seguimos con las tomas, o que el movimiento vuelva a resurgir cada 4 años. O sea, ya basta de este ciclo, o de casi círculo virtuoso que estamos teniendo nosotros como movimiento. De esperar a la generación. Y demos el batatazo de una vez por todas para asegurarle a esa gente de periferia que lo que está estudiando realmente va a valer y que de verdad tiene un futuro estando en la educación municipal. Que van a tener una herramienta. Un poco complementando lo que dice Xavier, muy cortito. Acá los apoderados también tenemos que entender qué rol cumplen dentro de tanto el proceso educativo, pero también en la sociedad. Muchos de los apoderados, si no la mayoría de ellos, son trabajadores. Claro. Son trabajadores que pueden ser obreros, que pueden ser un montón de cosas, digamos, y que probablemente no ganan más del sueldo mínimo. Hoy día tenemos un porcentaje que más del 82% de los estudiantes de segundo medio, sus familias no perciben más de 550.000 pesos. Y una cuestión concreta, ¿ya? En ese sentido, y los niños en pobreza subieron. Claro, además los niños, sí. En ese sentido, hoy día no tenemos que entender este conflicto, o los apoderados, y el llamado que nosotros hacemos para eso, que los apoderados estén detrás o delante de nosotros custodiándonos, sino que al lado. Necesitamos que los apoderados hoy día estén al lado de nosotros, junto a las demandas que nosotros hemos levantado ya desde el año pasado, desde el 2006, desde el año 2001, desde probablemente las movilizaciones que se realizaron en los 80 para evitar el proceso de municipalización. Y en definitiva, acá nos han embarrado ya durante más de 20 años, nos ha traicionado la derecha, nos ha traicionado la concertación, lo que se han llamado como izquierda, y en ese sentido queremos hacer las transformaciones sociales desde la base, desde la calle, desde la ciudadanía, y esa es nuestra principal apuesta. Vamos a hacer una nueva pausa, estamos en Mesa de Diálogo desde la Confitería Torres, regresamos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo.
Estamos de regreso con más. Momento de saludar a la Universidad Mayor, que también nos acompaña, un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, búscalo y encuéntralo en Universidad Mayor. ¿Dónde vives tú, Xavier? Puente Alto, camino al Cajón del Maipo. Ok, y estudias en el Barro Borgoño. Barro Borgoño, Liceo Santiago Centro. Ya, ¿tu caso, Gabriel? San Joaquín. San Joaquín, yo estudio en Santiago Centro, en el Instituto Nacional. ¿Cuánto se demoran más o menos cada uno de Una hora la y casa? media. 1 hora y media. 30 minutos. Ya, tener un poco más de suerte. Sí, algo más. Una de las cosas que también se ha planteado como fundamental es justamente el que no existe esta estructura que suena bastante lógica, que es de tener un liceo de calidad cerca de la casa y que implique justamente no tener estos trayectos gigantescos y esta segregación que implica también. ¿Ven eso como una realidad posible de cambiar? O sea, lógicamente, una de las propuestas del movimiento estudiantil, que cuando nosotros hablamos de calidad no puede ser, y a diferencia del gobierno, de crear 200 colegios bicentenarios en puntos estratégicos. O sea, nosotros cuando hablamos de calidad es porque todos los establecimientos que de cierta forma digan educar a un estudiante aquí en Chile debiesen ser de calidad. O sea, no, Partir de un o sea, promedio que esté partir bien. de un piso decente, Claro. en el fondo. Entonces, este sueño, podríamos decir, de tener un colegio de calidad Cerca de la cerca casa. de la casa no debiese ser un sueño, debiese ser una realidad, y así es en todos los países que tienen un modelo de desarrollo basado en la educación de su pueblo. ¿Qué quieres estudiar tú? Economía. ¿Quieres seguir estudiando? Sí, claramente. ¿Economía? Economía. ¿Con miras a cambiar el modelo? Sí, con mira a cambiar el modelo, creo que está podrido desde muchos cimientos, desde concepciones ideológicas muy básicas, economía verde, para si quieren ¿Y googlear. tú, algo. Gabriel? A ver, un poco la respuesta que te dio Xavier me gustaría complementarla en el sentido de que no existe hoy día la realidad en que cada uno de los estudiantes, por ejemplo San Joaquín, puedan desarrollarse de forma grata en sus recintos educacionales, y justamente un poco con la propuesta que hablaba acá Xavier de crear 200 colegios bicentenarios, crear justamente 200 nichos de segregación. Ya no conseguimos más allá de eso, de tener 200 lugares donde va a tener un cartel gigante que va a decir esto es segregación pura. ¿Y te acuerdas de este colegio bicentenario que tenía una malla? Exacto, o sea, Entonces era... de los escolares buenos y de Claro, los los escolares malos. escolares buenos y los escolares malos divididos por una malla de kiwi en medio del patio. Entonces, yo no sé a qué persona con algo, con un bichito social Acá- que le importe un poquito Tuvo el otro puede sensibilidad. permitir algo. Acá hay Algo simbolismos más. que son muy importantes, o sea, eso en definitiva no es más que violentar la educación pública tal y como la concebimos. Y al individuo, sí. Un bus dentro del Instituto Nacional es violentar también la educación pública. Gabriel, debe ser sumamente, perdona que te interrumpa, no quiero que se me vaya el tiempo, y me parece que si a los universitarios les ha costado el plantear sus propuestas, todavía están peleando por ser recibidos, porque los escuchen, por qué sé yo, y pueden verse tal vez generacionalmente un poco más cercano a la clase política, ¿cuánto más difícil debe ser para ustedes sentarse frente, por ejemplo, al ministro de Educación y ser tomados en serio? ¿Eso es algo que a ustedes les pasa? ¿Es algo que lo han vivido, más allá de que en este minuto no hay, parece una posibilidad de diálogo muy cercana, pero es algo que cuesta? A mí me quedo un poco con el comentario que escuchamos cuando entregamos la propuesta de la CONES, justamente de un caballero del Instituto de Libertad y Desarrollo, ¿Ya? que señalaba que se nota que son niños con la propuesta. Yo creo que estos niños justamente le están haciendo la pega a quienes no lo hicieron durante más de 40, 20 años. Y eso nos preocupa. O sea, nos preocupa que generaciones más pequeñas tengan que hacerle la pega a quienes le pertenecen en lo técnico. Y nosotros, más que acá sentarnos con el porte, sentarnos con la edad, yo particularmente tengo 17 años, tengo una resolución que viene desde mis bases, que viene desde mis compañeros y que son bastante convincentes. Lo ¿Se hemos asesoran levantado y desde ustedes ahí, con, por ejemplo, algunos expertos? ¿Cómo se arman estas propuestas? se genera... ¿Salen solo de ustedes? No, se generan varios puntos en primer lugar de acción. Por ejemplo, esta propuesta nace junto a reuniones con Educación 2020, junto a otras fundaciones también, que en definitiva es un trabajo recopilado de todo el año pasado, de todo lo que significó Y el más, movimiento yo he visto estudiantil. propuestas ahí que vienen incluso del 2006 en el compendio CONES. Claro, y además de eso, no tan solo trabajamos solos, acá no es un tema de ser gremialista, de estar como humanianamente solo y sentarnos como entre nosotros y ver que eso no ocurra, sino que también agarrar ideas de lo que ya se ha dicho. No es un juego de niños. No es un juego de niños, Para o sea, nada. o probablemente lo sea,
O probablemente sea un juego de niños que dan una claridad tal que los adultos no lo entienden y que por tal no nos dan respuestas concretas. Ahí va el tema de cómo la entendemos inteligencia divergente. En el fondo, nosotros tenemos menos vendas en los ojos que ellos por ser más jóvenes y estar menos adaptados a este mundo tan estructurado. Y también podemos por ver eso, soluciones y que también ellos no por ven. eso muchas veces la juventud se arriesga bastante más. Claro, claro. O sea, nosotros como jóvenes nos permitimos un poco más soñar y cuando soñamos vemos también que son cosas que son totalmente posibles. Por ejemplo, este tema de que un Estado pueda hacerse cargo de la educación de sus jóvenes, para nosotros no es ninguna locura, como es para los economistas liberales. Entonces, ahí hay, no sé si será tanto un tema generacional, pero hay algo que es una especie de muro que separa las dos generaciones. Hay un juego de niños que tiene un 90% de aprobación por parte de la ciudadanía. Yo creo que eso... Tenemos 90% de niños en este país, entonces. Buena conclusión. Muchachos, les quiero agradecer de verdad por estar junto a nosotros, entendiendo que hay muchas cosas que son que implican una profundidad bastante mayor para entender justamente las propuestas. Hay algunas que están disponibles también en internet, a mí me hicieron llegar justamente a través de redes sociales la propuesta de la CONES, he visto lo que está haciendo la ACES. ¿Hay algún sitio de referencia que les gustaría entregar, compartir a la ciudadanía para que puedan tal vez chequear lo que están Yo haciendo? ayudaría mucho a los compañeros de Movilízate Chile, que nos han ayudado bastante en este proceso de movilización desde el año pasado ya en adelante, y a partir de eso nos interesa bastante el darle la plataforma, porque ahí se encuentra tanto las actas de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios como también de las otras organizaciones que también han sido parte de este movimiento social, y además las propuestas de la CONES y de la ACE, como decía. Bueno, también me voy a referir a uno de Twitter, No Los Votes, @NoLosVotes, que es un sitio que siempre está compartiendo documentos muy interesantes sobre todos los malestares ciudadanos de hoy en día. Para mantenerse actualizados. Sí. Les voy a hacer entrega de libros que, como siempre, la gente de Feria Chilena del Libro nos envía para saludar a nuestros invitados, acompañando la tradición de lectura por más de 60 años en nuestro país. Este que es de Forno, Cuentos Breves, Jíbaro, va para ti, y acá de Alejandro Jodorowsky. Muchas gracias. Ojo de Oro va de regalo. Ojalá que los disfruten. Mucha Muchas suerte gracias. en este proceso y bueno, nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Seguramente tendremos oportunidad de volver.